Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos encontramos ante una reflexión muy interesante que nos presenta el Evangelio de San Marcos dentro de su teología. Lo dividíamos en 4 partes. La primera es la del desierto, la que estamos desarrollando en este momento, dentro de una estructura que le llamamos toponímica, toponimia, es decir, nombres de lugares. Y son 4 lugares que nos presentan como elementos fundamentales en esta división estructural que hace San Marcos. La primera es el desierto que estamos estudiando ahora. Luego tenemos en torno al lago de Galilea, luego tenemos un Jesús que está en camino, el Jodós, como se dice en griego, y luego está la ciudad de Jerusalén. Son los 4 lugares, por eso es una división y estructura toponímica, topografía, lugar, y luego nomos, nimia, entonces sería la parte del nombre, toponímica. Y ahora lo que nosotros queremos dar a entender en cuanto al lugar, esto del desierto. ¿Qué es el desierto? Porque estábamos desarrollando y vamos a ver enseguida quiénes son, por ejemplo, los personajes que se encuentran dentro de este lugar. Primero, decimos que es un lugar de paso para el Evangelio de Dios, un lugar de paso. Recuerden que también en el Antiguo Testamento, el Éxodo, es decir, salir de Egipto, y es un lugar de paso, 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Son elementos teológicos fundamentales y esenciales. ¿Qué es lo que Marcos está queriéndonos decir? En esta brevedad de 13 versículos, 15 si uno quiere decirlo así, ¿verdad? Nos presenta a un Jesús o a una comunidad cristiana que también está pasando por la misma experiencia que ha pasado el pueblo de Israel, que es el desierto. Una vez que Jesús haya salido del desierto, ya no volverá a aparecer el tema desierto. Cuando haya entrado en Galilea, es decir, que sería para nosotros después la tierra prometida,
cuando haya aparecido entonces en la historia de la salvación los tiempos de la iglesia como tal, quedará ya tan solo Jerusalén. La fuerza enemiga, el adversario de Jesús va a ser después Jerusalén, o los que se encuentran en Jerusalén, o los detentores del poder. El desierto ya quedará atrás, ya hemos vencido al desierto. El desierto, las narraciones contenidas en esta pequeña sección, porque es muy cortita, del Evangelio de Marcos, es la visión cristiana de las relaciones Antiguo Testamento y Jesús. Es la relación. Ahí se sintetiza toda la relación de Israel, es decir, del Antiguo Testamento con Jesús. Antiguo Testamento y también comunidad cristiana. El bautismo, el entrar a la nueva comunidad. Se dan cuenta que estos elementos son muy iluminadores, elementos iluminadores. Desierto Jesús, desierto comunidad cristiana, quiere decir esa relación. Y por eso, para decir que nosotros estamos comenzando y estamos trayendo el Antiguo Testamento a nuestra comunidad y la vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesús entendemos la realización plena de las promesas hechas por Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora, queridos hermanos, desde ese momento en que nos encontramos en el desierto, miremos un poco quiénes son los personajes que están en el desierto. El desarrollo de la acción comienza con Juan. Juan, que está actuando en el desierto, que según la vieja promesa es una promesa de los profetas. El hecho de actuar en el desierto, de encontrarse en el desierto, por toda la significancia, ¿verdad?, que decíamos nosotros de lo que tiene la palabra desierto. Acuden al desierto todos los judíos y los jerosolimitanos que se bautizan confesando sus pecados. Se bautizan confesando sus pecados. Anuncia también la venida de uno más fuerte que él. Uno que es más fuerte que él, es decir, Juan el Bautista, el cual introducirá en el Espíritu Santo a sus oyentes. La acción continúa con la aparición de Jesús y se termina con las tentaciones, de nuevo en el desierto, ¿verdad? Son dos los personajes centrales del desierto: Juan el Bautista y Jesús. Alrededor de ellos se mueven los judíos, Dios y Satán. Entonces, alrededor de Juan y alrededor de Jesús son los dos principales protagonistas de esta primera sección, digamos, o de este primer nombre toponímico que es el desierto. Juan el Bautista y Jesús. Alrededor de él entonces giran aquí, alrededor siempre de estos personajes que son los judíos que vienen de todas partes, decíamos, ¿verdad? Vienen a confesar sus pecados. Todos los judíos y los jerosolimitanos que se bautizaban venían y confesaban sus pecados. Entonces por eso entran aquí los judíos. Y luego aparece también Dios y Satán. Vamos a mirar primero Juan el Bautista. En el capítulo 1 del 4 al 8 se nos presenta entonces la presencia de Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista aquí? En este capítulo 1 del 4 al 8 nos dice lo siguiente. Así se presentó, dice, Juan el Bautista en el desierto. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Aquí, proclamando. Está proclamando un bautismo de conversión. Va a apuntar también entonces hacia la metanoia, como decimos nosotros, ¿verdad? El cambio, la conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará
con el Espíritu Santo. Veamos entonces quién es este Juan el Bautista. Como hemos dicho, Juan el Bautista, que aparece aquí al inicio, en este versículo 4 en el capítulo 1 hasta el 8. Juan es entonces una persona que dentro del cristianismo está iniciando este camino. Juan entonces sería el primero, ¿verdad? El primero que es lanzado aquí dentro del Evangelio. No solo en razón de que, como hemos dicho, muy posiblemente Jesús iniciará su predicación como discípulo de Juan, sino que en especial los seguidores de uno y otro se confundían entre sí, diluyéndose quizás en la praxis común de un bautismo como rito de iniciación en la secta. Este es el elemento del contexto de la controversia que se puede entender. Los grandes estudiosos de la Biblia, de los evangelios, de las comunidades iniciales del cristianismo judeo-cristiana, están esperando al Mesías. Pero se nota entonces, nos dicen los estudiosos, que incluso muchos de los que estaban esperando la presencia del Mesías descubren también en la persona de Juan el Bautista como el Mesías. Y aquí es el problema, entonces, la controversia que después nosotros vamos a encontrar. Ciertamente que el Evangelio o los Evangelios ante esta dificultad y esta problemática tienen su respuesta. Y aquí vamos a ver también cuál es la respuesta de la comunidad de San Marcos ante esta dificultad en que se encuentran. ¿Quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús de Nazaret? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Vaticano ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre. En este año catastrófico para el sector, marcado por el coronavirus, el mensaje recuerda que se han perdido y se perderán muchos puestos de trabajo, sin embargo invita a no caer en la parálisis o el pesimismo. El texto firmado por el cardenal Peter Turkson insiste en que es necesario apoyar al turismo para que pueda salir a flote, especialmente a las familias que viven de la industria turística. Y no solo se lo pide a las autoridades, sino también a cada católico, empezando por los propios obispos. Hace un llamamiento a sostener en sus necesidades a los trabajadores del sector que han perdido su principal sustento por la crisis del COVID. El Vaticano propone, además, poner en valor el turismo rural y de interior, redescubrir lugares escondidos o olvidados y hacerlo de forma sostenible y sobria. De esta manera, el turismo se puede convertir en un instrumento de proximidad y en una fuente de ingresos para las economías rurales. Sería una solución para paliar las diferencias económicas que ha acentuado la pandemia. Por eso, invita a los gobernantes a que promuevan un turismo responsable, respetuoso con el ambiente y con las culturas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos haciendo, decíamos, como el título, un salto atrás. Pero esta palabrita, un salto atrás, significa simplemente para entender lo que las profecías ya decían con respecto a Jesús y cómo Marcos lo utiliza muy bien. Estos versículos, solamente del 1 al 15 del capítulo 1 de San Marcos, en la presentación toponímica, decíamos nosotros, que es la palabra desierto, nosotros estamos ahora utilizando, pero dentro de esto tenemos que entender todo este significado, ¿verdad? Se está refiriendo a la preparación, o mejor dicho, se está refiriendo al ensamblaje que Marcos está haciendo entre el Antiguo Testamento, las promesas de Dios para con su pueblo, y el Nuevo Testamento. Con el desierto, con la palabra desierto, con este lugar, con esta toponimia, lo que se está haciendo es ensamblar, juntar, darnos a entender que las promesas de Dios ya se han cumplido. Y decíamos recién que ya los profetas habían predicho una preparación a la venida del Señor. Y esta se da con el bautismo de Juan. Entonces aquí está el subrayado. Entonces aquí nosotros entendemos por qué Marcos escribe todos estos elementos tan importantes desde el versículo 1 al 15 del capítulo 1 de este Evangelio, ¿verdad?, de Marcos. Porque está queriendo unir el Antiguo Testamento, darnos a entender que ahora en la persona de Jesús, con la venida de Juan y con el bautismo que Juan le está haciendo a Jesús mismo, le está introduciendo al Nuevo Testamento, a la nueva etapa, al cumplimiento. Y decíamos que no hay nada de cuestión original, sino que es una lectura y es un entendimiento, ¿verdad?, que esta comunidad judeo-cristiana está haciendo y está diciendo. En la persona de Jesús, verdaderamente Dios ha cumplido lo que había prometido. Ahora, de todo un mundo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, de promesas y vivencias, Marcos ha elegido solamente 2 frases. De todo un mundo, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento te habla muchísimo de promesas, te habla muchísimo de esperanza, que va a venir, que Dios va a entrar en nuestra historia, la encarnación. Por eso que esto es importante. Esta es la forma como Marcos nos está hablando de la encarnación, porque Marcos no nos va a hablar del nacimiento de Jesús, como hace San Juan en su prólogo, o como hace también Lucas y los otros, ¿verdad?, o Mateo. No. Marcos directamente entonces nos está hablando y nos está diciendo, en este caso, con 2 frasecitas, que tenemos la unión en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y cuáles son estas 2 frases que interpretan? Son las ya conocidas. Toma la de Isaías 40, que es Marcos 1:3. Eso está entonces en Isaías 1:40. Vamos a mirar también, pero en el 1:3 leamos lo que decía ya Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Vamos un poco más atrás ahora nosotros y miremos a Isaías, ¿verdad? Isaías 40. Y estamos en el versículo 3 de Isaías, que toma lo mismo, es decir, es la profecía suya que luego San Marcos la va a utilizar para unir este cumplimiento. Nos dice así el capítulo 40 de Isaías. Encontramos de la siguiente manera, dice: una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Eso es lo que nos dice Isaías. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Marcos nos dice: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.
Entonces hay una pequeña, ¿verdad?, transformación, se dan cuenta en la reinterpretación, cómo se van tomando los elementos de las profecías, pero para decirnos que aquí ya se ha cumplido. Todo eso que Dios había prometido en este capítulo 43 de Isaías se cumple y Marcos lo proclama y lo dice. Comienza con eso, tomando este elemento. 2 decíamos, ¿y cuál es el segundo? La otra proviene de Malaquías, capítulo 3, 1, y también del Éxodo 23, 20. He aquí que mando a mi ángel delante de ti para prepararte el camino. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2 de San Marcos, que encontramos en la tradición sinóptica aplicada siempre al Bautista. Miremos entonces primero, estamos hablando de Malaquías, decíamos, ¿verdad? Entonces es el profeta Malaquías, es el último profeta que nosotros encontramos en la Biblia, ya antes de comenzar el Evangelio. Malaquías que anuncia esta presencia del Mesías, o sea, el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Dice así: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense entonces, queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad? Estas son las profecías y esta es la forma, ¿verdad?, cómo esta comunidad judeo-cristiana, tomando los elementos fundamentales y esenciales del Antiguo Testamento, de las promesas de Dios, porque ellos conocen muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros absolutamente no podemos, como muchos quieren darle como una patada, por decir así, al Antiguo Testamento y decir, no, el Antiguo Testamento ya no sirve porque ya vino Jesús. Vean, no entendéis la Biblia, vean, no estudiáis la Biblia. Es el que menos. Eso, bueno, esas ya son herejías, incluso eran llamadas herejías, ¿verdad?, en la primera comunidad cristiana, que querían considerar simplemente el Nuevo Testamento porque ya llegó Jesús, ya está Jesús y Jesús. Pero ¿cómo vas a entender qué es lo que trae Jesús y qué es lo que hace Jesús si antes vos no entendés lo que Dios había prometido, lo que el pueblo judío estaban esperando, lo que el judaísmo estaba esperando? El judaísmo es la base, el fundamento esencial, fundamental para poder entender el Nuevo Testamento. O si no, vos estás cortando, totalmente estás cortando. O sea, no vas a tener fundamentos para explicar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se explica desde el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, especialmente desde el Evangelio de San Marcos, nuestro estudio, ¿verdad?, de todos los días sobre la palabra de Dios. Marcos. Estamos centrados un poco en este capítulo 1, versículos 2 y 3. Un poco hacia atrás decíamos. ¿Pero por qué decíamos un poco hacia atrás? Porque queremos entender este ensamblaje, esta unión que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios, verdad, nos entrega? ¿Qué es lo que Dios nos regala? ¿Qué es lo que Dios entonces aquí nos pone aquí en nuestras manos, a nuestra consideración, para que podamos entender todo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento que se cumple en la persona de Jesús? O mejor dicho, yo diría más aún. Entonces, la figura de Jesús que se presenta aquí como el Salvador. Pero ¿dónde debe realizarse y dónde debe cumplirse esta promesa? Ustedes ya saben muy bien, porque hemos insistido varias veces en nuestros cursos anteriores y hemos subrayado dónde se tiene que cumplir y realizar. En la comunidad, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, del Salvador, del Mesías. ¿Para qué?
¿Para qué es la presencia de Dios? ¿Para qué es la encarnación de Dios? Es para la comunidad. Dios se encarna con una finalidad. Viene para salvarnos. Entonces, el objetivo principal en realidad no es Jesús mismo de por sí, ¿verdad? Con Jesús inicia, pero ¿inicia qué cosa? Inicia nuestra salvación. Es decir, la finalidad de la encarnación, de la presencia de Dios en medio de nosotros es para que nosotros como comunidad cambiemos. Por eso es que San Juan, ¿verdad? Capítulo 3, después 16, 17, etc., cuando nos habla y dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, ¿viste? Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo, que ciertamente entra, se encarna, ¿verdad? Viene en medio de nosotros. Pero ese es el sentido pedagógico de la Biblia. Nos va enseñando, nos va abriendo los ojos. ¿Verdad? Y esto es lo elemental y fundamental que todos nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad?, sobre este aspecto que nosotros estábamos reflexionando. Nosotros decíamos que las Escrituras se centran total y exclusivamente en predecir, decíamos, una preparación a la venida del Señor. Predecir la venida del Señor. Pero la misma venida queda lejos, fuera de su alcance, de las Escrituras, queda fuera de su alcance. Ellas no integran el Evangelio del Hijo de Dios, se quedan a las puertas. Entonces Juan se queda ahí a las puertas, ¿verdad? Pero concluye todo el Antiguo Testamento, decíamos. El que va a abrir las puertas y el que va a entrar ya a esa tierra prometida será Jesús. Por eso yo les expliqué en el curso anterior, ¿verdad?, que estábamos hablando, que Juan el Bautista está representando a Moisés, que después le va a dejar la posta ¿a quién? A Joshua. Moisés, Joshua. Juan el Bautista, Yeshua, que es Jesús. Y por eso también el lugar donde Jesús se bautiza. Jesús se bautiza, según nos dice aquí, o según nosotros podemos entender, según la tradición y según la Biblia, según la palabra de Dios, frente a Jericó. Ese es el lugar del bautismo. ¿Por qué es ese lugar del bautismo? Porque nos está diciendo que si Moisés le deja las postas a Joshua frente a Jericó, donde se va a introducir el Antiguo Testamento, se va a introducir ¿a dónde? A la tierra prometida. Aquí también, Juan el Bautista le bautiza a Jesús en el mismo lugar del Jordán. ¿Por qué? Porque con Jesús ahora también se está abriendo la puerta del Nuevo Testamento, de la tierra prometida. Es una lectura, pero así, directa, que yo les decía anteriormente que el judaísmo, los del Antiguo Testamento, entienden demasiado bien. Los judíos entienden muy bien. Y esta comunidad ahora judeo-cristiana lo entienden mucho mejor, ¿verdad? Porque en su reinterpretación lo están aplicando directamente. Y como el judío entiende bien que allí es donde Moisés le dio a Joshua el poder para introducir, ¿verdad?, al pueblo a la tierra prometida, aquí entonces Juan el Bautista también, al bautizarle a Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, conmigo culmina el Antiguo Testamento y ahora contigo se pasa el río Jordán. Entramos a la tierra prometida. Se abren las puertas entonces de la salvación, de la realización de las promesas de Dios. Por lo tanto decíamos, ellas, es decir, todas las que nos hablan de Juan el Bautista, no integran el Evangelio del Hijo de Dios, sino que se quedan ahí a las puertas preparen el camino del Señor. Eso es entonces lo primero que estábamos diciendo, ¿verdad? La primera de estas tres etapas es el ámbito de las Escrituras, de lo que nosotros encontramos y que sintetiza el profeta. Entonces, Escrituras y una síntesis. La síntesis es del Antiguo Testamento que viene hasta las puertas. Nos trae, nos conduce como un pedagogo que nos agarra de la manito y nos pone aquí frente a la puerta. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es toque, 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 toque. Vamos a golpear esta puerta y entonces aquí va a aparecer Jesús que nos abre la puerta y entramos entonces a una nueva etapa que es ya el cumplimiento, que es introducirnos entonces al Nuevo Testamento. La primera parte entonces, desde las Escrituras, eso es lo que se nos presenta. Por eso, estos dos versículos.
yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, entonces sería la aplicación directa, delante de ti para prepararte el camino. Prepararte. Por eso dice, te deja aquí, te deja frente a la puerta. Ese mitaí le deja frente a la puerta, tuque, vamos a golpear la puerta y ahora Jesús va a abrir, ¿verdad? Juan el Bautista siempre será entonces esa voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen, es la preparación. El versículo 4, que nosotros no hemos insistido mucho todavía, se presentó Juan, ahí te dice quién es entonces este que está preparando o a quién se va a referir. Se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y después viene la reacción de la gente, que vienen, que se dejan bautizar, etc. Pero aquí entonces estamos entendiendo aún una llegada frente a la puerta y que vamos a ingresar. Ahora la segunda, miremos un poco. Si la primera fue en el ámbito de la palabra, la segunda es en el ámbito del judaísmo fiel. La segunda será en el ámbito del judaísmo fiel, que está sintetizado en la figura de Juan bautizando a los israelitas, bautizándose, acogiendo así con este proceder el cumplimiento de las Escrituras. Lo primero es la Sagrada Escritura, que te dice hasta aquí llegó Juan el Bautista, concluyó, nos presenta, ahora hay que golpear la puerta que se va a abrir con Jesús. El segundo ámbito se refiere a quiénes son los que responden. ¿Quiénes responden a este llamado de Juan el Bautista? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas.
de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame.
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan lindo, tan hermoso, ¿verdad? De Jesús que es llevado al desierto. Jesús que atraviesa también por la cruz. Es el elemento, el signo distintivo del verdadero cristiano. Escuchen, el verdadero cristiano. Y como yo les decía, hay muchos que no quieren hacer en el nombre del Padre. Hasta tienen vergüenza de hacer en el nombre del Padre. Ese entonces no es cristiano, no entendió. Por eso yo digo siempre que la educación y el estudio serio de la Biblia es importante. Porque si no, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Algunos pueden decir, bueno, nosotros tomamos solamente el aspecto de Pablo, porque Pablo habla de la exaltación de la cruz, ¿verdad? De la gloria a través de la cruz. Pero Pablo te habla de la gloria a través, pasando por la cruz. No es que Pablo dice la cruz, hay que darle una patada, hay que quemar la cruz y dejarlo ahí de lado. Pablo te habla de una glorificación, es decir, para llegar a la glorificación vos tenés que entender tu desierto, tenés que entender tu cruz. Aquí, cuando te está diciendo Marcos, fíjense, con una frasecita, con un versículo que es el versículo 12, prácticamente nosotros encontramos el resumen de la vida cristiana. Y este es el primer evangelio que se escribe, San Marcos. Y entonces te dice, enseguida. ¿Por qué insiste el enseguida? Esa palabra enseguida. ¿Por qué insiste aquí el evangelista con esta palabra? Justamente porque te va a hablar de la cruz, te va a hablar del desierto, te va a hablar de esa necesidad de que entiendas de que la vida cristiana dentro de una comunidad será siempre un empeño, será una lucha. La vida cristiana, la gracia de Dios, los milagros de Dios no se realizan en las personas que simplemente están esperando todo de Dios. ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está tu empeño? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Te doy la gracia, te salvo de una situación de dificultad, te saco de esa problemática en que te encontrás. Pero vete a anila epecavete. Amigo, yo te di todas las gracias. Entonces aquí también entendemos muy bien, ¿verdad?, lo que significa la misericordia. La misericordia podemos entender como ese milagro, esa acción de Dios en nuestra vida. ¿En qué sentido? La misericordia pues quiere decir que cuando nosotros estamos en el pecado o cuando nosotros estamos sin cumplir o fuimos desobedientes o somos desobedientes o nos alejamos de Dios, estamos fuera entonces de la comunidad. Estamos fuera de ese camino de lo que Dios nos está proponiendo y nos está animando a hacer para realizarnos como personas. Y ante esa situación entra la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia quiere decir nos vuelve a pasar la mano y nos vuelve a decir, levántate, hijo querido, esta es mi misericordia, este es mi amor, para que puedas volver a salir y puedas volver a meterte en el empeño. No quiere decir que el Señor te hizo el milagro, te dio su misericordia, te perdonó y después vos seguís igualito de nuevo. Siempre le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, porque creíste que yo soy misericordioso, porque yo te amo, porque yo te quiero, entonces vos por eso vos saliste. Por eso saliste, porque mi misericordia está ahí. Pero te digo ahora, mi hijo querido, yo te he dado todo y entonces vos tenés que ser agradecido y tenés que ser responsable de tu propia vida. Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Cuando dice, yo ahora, mi hijo, me voy a descansar. Yo ya te di todo, me voy a descansar. ¿Por qué? Porque yo sé que vos ahora vas a trabajar en serio.
Vos vas a hacer ese camino. Y por eso aquí entonces San Marcos nos está diciendo, capítulo 1, versículo 12, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a seguir la próxima, ¿verdad?, con más Ñande Yarañe, desde el Evangelio de San Marcos, para entender bien lo que quiere decir esta teología y sobre todo esta teología de la cruz, si queremos decir, o la teología también del desierto. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.